Voy a hacer aquí una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Y después estaremos disponibles, tanto yo como Tiago, yo como representante de la directiva y Tiago como capitán y representante del grupo, para cualquier pregunta que tengan. Pero decir que yo, el presidente, toda la directiva y Tiago representando a los jugadores, nosotros quisimos asumir aquí el momento y la derrota y no dejamos que el profesor Renato viniera a la conferencia. Él quería venir a la conferencia y no lo dejamos porque también creo que es el momento y es la hora de que nosotros asumamos nuestras responsabilidades, todos nosotros aquí en el club. ¿Ok? Y cualquier cuestión más institucional en relación al profesor Renato, yo con mucho gusto las respondo sin ningún problema. Tengo todo el respaldo de la directiva y estoy aquí representando al presidente Pedriño. Todo lo que sea algo más técnico o algo relacionado con el juego, Tiago está aquí para responderles. ¿Está bien? Pueden hacerlo, pueden empezar con las preguntas. Buenas noches, Admar, Tiago. Desafortunadamente, ¿verdad? Otro resultado, otro mal resultado. Pero me gustaría saber específicamente, antes que nada, hablo aquí por el podcast Cruz Maltino, quería saber cómo tú, Tiago, como líder del equipo, ¿verdad? Que Renato eligió personalmente, ¿cómo fue esa charla dentro del vestidor? Porque hubo una demora, ¿no? Aquí en la sala de prensa. Y tú como líder, ¿cómo fue esa charla con los jugadores e incluso con el cuerpo técnico, en fin? Amigo, ¿cómo te lo puedo decir? Hoy fue un resultado vergonzoso. Fue un resultado vergonzoso. Creo que me está doliendo mucho, muchísimo. No esperaba haber perdido de esta manera en casa, frente a nuestra afición. Creo que tuvimos una reunión entre nosotros ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que representar. Sí, la camiseta del Vasco pesa bastante. Sí, y fallarle a la afición como lo hicimos hoy es difícil. Entonces tuvimos lo normal, los jugadores discuten, sí, y espero que podamos poner la cabeza en orden y que esto no vuelva a suceder. Aquí Admar, Tiago Méndez, Joel Silva de TNC, del canal Colina en Foco. Admar, no entendí bien. Renato no vino hoy, no vino a la conferencia y ustedes en este caso para apoyarlo, pero se habló de que él dejara el cargo o algo así, por lo que pasó hoy aquí. Una lluvia de vasos sobre él, ¿verdad? Lanzaron muchos vasos, él salió bastante molesto. Sí, eso para mí no quedó muy claro. Él llegó a presentar su renuncia, sigue siendo el entrenador de Vasco. ¿Cómo está esa situación? Lo único que voy a decir, y claro, no puedo hablar por Renato, ¿ok? Lo que puedo decir es que Renato se sintió muy afectado, obviamente por las críticas. A nadie le gusta ser criticado. Él llegó bastante afectado al vestidor, hubo mucha conversación entre todos, pero Renato nunca presentó su renuncia y no está sobre la mesa la posibilidad de que se vaya. Yo, el presidente sobre todo y todos los jugadores hablamos con él, conversamos con él. Hubo aquí una conversación muy abierta de hombre a hombre que creo que va a tener un impacto y quisimos hacer este gesto para demostrar que estamos con él y que entendemos cierta molestia por las críticas que recibió en el partido de hoy, sabiendo que son un poco injustas, porque no son solo de él. Nosotros también estamos asumiendo nuestras responsabilidades y la culpa nunca es solo del entrenador, nunca es solo de una persona. Ese es el motivo por el que estamos aquí hoy. Buenas noches, Admar, Juan Guerra, DG. Sí, también quería entender un poco más, junto con la pregunta de Joel, cómo fue ese movimiento para que ustedes tomaran esa decisión en conjunto de venir aquí. Si Tiago puede hablar también tú, Admar. ¿Y qué puedes decir sobre esa conversación en el vestidor que mencionaste en tu respuesta? ¿Cómo estaban los ánimos y por qué Renato decidió no venir aquí? O si puedes hablar un poco sobre el movimiento, un poco más claro para nosotros, porque no es muy normal que el entrenador no venga a la conferencia después de una derrota como esta. Gracias. Yo empiezo y después tú hablas, ¿de acuerdo? En realidad es así, fue mucha gente la que conversó. Fue una conversación de más de 1 hora y no puedo resumir exactamente lo que pasó, pero te voy a intentar explicar. Renato sintió mucho las críticas, Renato sintió mucho la derrota, el grupo sintió mucho la derrota. Hubo mucha conversación, hubo muchos intercambios.
una conversación de hombre a hombre, todos fueron directos. Y el grupo, junto con la directiva, tomamos esta decisión porque creemos que la culpa, y Renato no puede venir aquí solo a asumir la culpa de la derrota, y todos aquí están asumiendo su parte de responsabilidad. ¿Quieres responder? Hermanos, sabemos que quienes entramos al campo somos nosotros, los jugadores. Entonces, hoy, por increíble que parezca, normalmente, como dijiste, quien viene es el entrenador, pero hoy teníamos que dar la cara para aquí en la entrevista porque él no tiene la culpa, él pone el equipo, pero quienes jugamos somos nosotros. Entonces, hoy vinimos aquí a dar la cara por él, sabemos que él no tuvo ninguna culpa, los que tuvieron la culpa fueron los jugadores que entran al campo, así que hoy la responsabilidad es toda nuestra. Admar, buenas noches. Tiago, buenas noches. Tiago Tostes, canal de Tiago Tostes. Admar, el equipo guardó jugadores a mitad de semana y jugó con su mejor oncejo y aún así perdió. ¿Continúa la planificación para el resto de la semana? Tiago, después de una derrota así, ¿cómo te sientes como líder para transmitirle eso a los jugadores más jóvenes? ¿Cómo no dejarse abatir después de una derrota así? Mira, a ver, es difícil, bastante difícil. Sé que los jóvenes como Mutano hoy debutó, ¿no? Hizo su debut como titular. Sí, no lo esperaba que él pudiera perder el partido hoy de la manera en que fue, pero lo hizo bien. Sí, lo hizo bien en la lateral, dio todo de sí. Sí, salió con calambres, pero jugó bien. Y espero que podamos, como dije, podamos mantener la cabeza fría. Sí, tenemos un partido importante el miércoles y espero conseguir la clasificación en casa, porque solo así sí vamos a avanzar en la competencia. Aquí Admar. Solo para responder aquí. No voy a discutir las opciones del profesor Renato en la alineación de hoy, en la alineación de la semana pasada, ni en la alineación de la próxima semana. Pero lo único que te puedo decir es que no hay ninguna garantía de que si hubiéramos jugado con el mismo equipo en los últimos 3 partidos, hoy habríamos perdido o habríamos ganado. En mi opinión, ok, espero haber respondido a tu pregunta. Aquí Admar. Jonathan Santos, canal BTB Sport. Primero quiero preguntarte a ti y después a Tiago, algo dentro de tu jurisdicción, aprovechando esta charla. El partido de hoy deja muy claro que el Vasco necesita refuerzos. Renato, que también podría estar aquí hablando de esto. Sí, habló sobre jugadores que deben llegar para ser titulares. Dentro de ese perfil, ¿ya hay algún jugador encaminado, listo para llegar? ¿El Vasco ya planea adelantarse en el mercado? ¿Es algo urgente? Y es Tiago. Tiago, felicidades por tu actitud. Debería ser Renato, según la opinión de la afición, pero felicidades por tu actitud de estar aquí dando la cara. ¿Qué tienes para decir hoy como entrenador del Vasco y capitán, en tu opinión, para la afición, en este momento en que están muy dolidos por esta derrota? Y con el Vasco, que tiene como objetivo los 45 puntos y está a 2 puntos de la zona de descenso. Gracias, Tiago. Amigo, vamos allá. Personalmente, quería pedir disculpas a la afición que vino hoy apoyando al equipo. Desafortunadamente, no fue el resultado que todos esperábamos, que era la victoria. Pero sí, como ya lo dije, tenemos que trabajar ahora, levantar la cabeza. Tenemos un partido importante el miércoles y tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Creo que ya son 3 derrotas consecutivas, tanto en el Brasileirão como en la Sudamericana. Y eso ya no puede seguir así. Creo que nosotros, los jugadores, tenemos que tener verdad, dar la cara y representar el Vasco da Gama. Sabemos de la dificultad que estamos teniendo tanto en casa como fuera de casa también, pero tenemos que trabajar para salir de la situación en la que estamos. Admar, Perdón, sobre refuerzos, Admar. ¿Hay refuerzos en camino? El aficionado está preocupado por eso. La ventana se abre a mediados de julio, obviamente, porque es una reflexión interna sobre todas las cuestiones del mercado. Entendemos que hay jugadores que llegaron en la última ventana de enero y febrero que aún no han logrado adaptarse y no rindieron como esperábamos. Hay una gran reflexión, pero también, como hay algunas incertidumbres en relación con la capacidad financiera del Vasco en la próxima ventana, todavía no hay nada muy avanzado. Admar.
Fabio Yupa aquí del Grupo Globo, estamos en vivo aquí en Sport TV. Quisiera saber cuál es la evaluación que la directiva hace hoy del trabajo de Renato en este periodo, desde el momento en que llegó. Obviamente, después de perder 3-0 en casa, es difícil responder a esta pregunta y evaluar a Renato en el contexto de hoy. Pero si lo analizas, la puntuación de Renato desde que llegó, en el fondo hasta termina siendo positiva. Empezamos muy mal el campeonato con un punto en 4 jornadas. Creo que Renato logró una recuperación muy buena. Necesitamos más estabilidad, tener un poco más de no oscilar tanto. Pero sí, el impacto que Renato tuvo en el grupo fue enorme. El respeto que todo el grupo le tiene a Renato también es muy grande y la confianza que tiene de la directiva también es muy grande. Por eso creemos que Renato va a ser el hombre capaz de dar esa estabilidad que nosotros queremos y que el aficionado también quiere y también necesita. Gracias. Buenas noches, Admar. Buenas noches, Thiago Lineker Biondi de Ahora do Vasco. Admar, en cuanto Renato empezó a ser abucheado por la afición, él se volteó y dijo, ¿yo? Como si yo le estuviera quitando, ¿no?, la responsabilidad por el momento actual. Él siempre está hablando sobre el plantel reducido, el plantel insuficiente, principalmente cuando se habla de la Copa Sudamericana. Quisiera saber qué piensas sobre cómo armaron este plantel y si estás de acuerdo con ese análisis del profesor Renato. Thiago, tal vez la mayor victoria del Vasco o la mayor remontada fue en la Mercosur contra el Palmeiras, una competencia equivalente a la Copa Sudamericana. Y claramente para el aficionado existe cierto abandono, entre comillas, en esa competencia. Algo que está generándonos un conflicto de intereses entre la planificación del Vasco y la planificación del aficionado. La afición cree que es el camino más allanado posible para un posible título. Que hoy el Vasco obviamente busca, ¿no?, después de muchos años. Quisiera saber qué piensas dentro del plantel como líder, ese ADN del aficionado que viene de esos títulos que acabo de mencionar. ¿Qué piensan ustedes sobre ser descansados en exceso? Gracias. La pregunta fue numéricamente, ¿crees que el plantel del Vasco es reducido? ¿Esa fue la opción? No, Renato dijo que se redujo. Entonces En varias conferencias de prensa Renato mencionó que el plantel es reducido. Ok, listo. En mi opinión, tener 24 o 25 jugadores de campo en un plantel profesional, incluso por el proyecto del Vasco y por la tradición que tiene el Vasco en las fuerzas básicas, creo que es más que suficiente. En realidad, en nuestra planificación sí hubo una reflexión sobre la posibilidad de tener un jugador más, que era la posición de contención, que intentamos y después, por limitaciones financieras, no lo logramos. Sí, o no fue aprobado. Pero de cualquier manera, quitando esa posición de contención que habíamos pensado cuando construimos el plantel en enero y febrero, creo que numéricamente es diferente ser numéricamente o cualitativamente. Numéricamente creo que el plantel es suficiente. Ahora, hay jugadores que todavía no han entregado lo que esperábamos y eso es, pero es otra cuestión que no tiene nada que ver con el tamaño del plantel. Sobre las 3 competiciones, creo que Renato está dando todo de sí. Creo que le estamos dando importancia a los 3 campeonatos, pero puedes ver que un jugador no puede jugar las 3 competiciones porque corre el riesgo de lesionarse. Eso es un hecho. Y él está tratando de rotar el plantel, así que está eligiendo a las mejores piezas, está tratando de hacerlos encajar para sostener al equipo en los 3 campeonatos. Buenas noches, Danilo del Expreso 923. Para Admar, es una situación inusual para nosotros de la prensa también. El técnico no está presente en la conferencia después de este partido. Y que ustedes vengan aquí es una forma de responsabilidad colectiva, podemos decir. Quisiera preguntarle primero a Admar, ¿cuál es tu visión sobre esta falta de estabilidad en Vasco, tomando en cuenta que estás desde junio del año pasado? Veníamos, tú mismo comentaste, de un buen comienzo de Renato, vienen 3 derrotas y todo se viene abajo. ¿Cuál es tu análisis respecto a esto en este año que llevas en Vasco? Y a Thiago, ¿cómo viste el partido de hoy? Sistema defensivo diferente, pero Cuesta y Saldivia, compañeros tuyos, no quiero que los critiques aquí, pero cometiendo muchos errores técnicos individuales, el chico en la lateral, João Vitor, ¿eso afectó al equipo de alguna manera? ¿Eso es por nuevas piezas? ¿Es por falta de jugadores como Paulo Henrique, el mismo Puma, Cuiabano regresando de una lesión? Gracias.
Con respecto a tu pregunta es lo siguiente. La plantilla del Vasco en este momento puede no sostener una respuesta estable en el tiempo cuando fallan 3, 4, 5, 6 jugadores importantes en el equipo. Todavía no hemos logrado llegar a ese nivel. Hay pocos clubes en Brasil que tengan una plantilla que si fallan 5 o 6 jugadores aún puedan competir. Nosotros no estamos en ese nivel, lamentablemente ese es el objetivo. En relación a la inestabilidad de la que hablas, lo noté, está identificado por todos internamente, pero identificar es una cosa, dar la solución es otra, y la solución también se está analizando. Si yo tuviera la solución, la daría sin ningún problema. Lo que noté aquí en este club, en este vestidor, en este grupo, es que cada vez que hay 2, 3, 4 resultados positivos, parece que hay cierta relajación y enseguida viene una caída. Y eso pasó, por lo que he notado y por las conversaciones que he tenido con todos, ha pasado en los últimos 2, 3, 4 años, no solo en el último año que estoy aquí. Y es fácil para nosotros llegar a ese problema. Ahora, dar la solución es lo más difícil. Me gustaría tener una varita mágica. Hay una reflexión interna con el entrenador, con el presidente, con toda la directiva. Somos conscientes con el grupo, con los jugadores. Somos conscientes de eso. Ahora, ¿qué hacer? Estamos intentando. En el intento uno se equivoca. Vamos a intentar algunas cosas, pero no podemos en cada mercado de fichajes sacar a 10 jugadores y traer a 10 jugadores. Eso es lo opuesto. Y yo no compro esa idea. No defiendo eso. Eso es lo opuesto a la estabilidad. ¿Ok? Creo que tiene mucho más que ver con el rigor, con la exigencia, con sentir la victoria, con algo de experiencia de algunos jugadores y con ganar madurez como grupo, ¿ok? Esa es mi visión al menos. Admar, buenas noches. Tiago, buenas noches. Sergio A. Era sobre el cambio en el sistema defensivo, la entrada de otros jugadores, el propio Juan Víctor y los chicos, si eso afectó la dinámica del partido de hoy. No, creo que no. No pienso que él estaba listo para jugar. Creo que tuvimos algunas bajas, como Puma y PH, pero él estaba listo para jugar. Entrenó con nosotros toda la semana, esforzándose. Y hoy puedes ver, él estuvo muy bien en el partido, salió con calambres, pero estuvo súper bien en el partido. Y otra cosa sobre nuestra defensa, creo que no podemos señalar solo a la defensa. Creo que cuando se equivoca todo el equipo y cuando se gana, gana todo el equipo. Entonces, como ya dije, tenemos que trabajar, dejar de cometer esos errores tontos que hemos estado cometiendo y seguir ganando. Creo que solo eso va a cambiar la mentalidad del aficionado y seguir ganando para que se vayan de aquí contentos. Admar, Tiago, buenas noches. Sergio Quint, Canal Atención Vascaínos. Para Tiago quería preguntar sobre la postura de Renato Gaúcho durante el segundo tiempo de haber salido del área técnica. El equipo fue dirigido por el auxiliar. ¿Cómo lo toma el grupo? Tú como capitán representando al grupo, ¿cómo lo enfrenta el grupo? Porque Renato en otros momentos ya ha criticado puntualmente errores individuales, específicamente de los jugadores. ¿Cómo el grupo de Vasco, los jugadores de Vasco, ven la postura de Renato, que hoy fue llamado cobarde por parte de la afición en el estadio? ¿Afecta el ambiente? En fin, ¿cómo tomaron ustedes esa forma en que él abandonó al equipo a la mitad del partido? Y para Admar, dijiste que ustedes están aquí para quitarle totalmente la presión a Renato, que él no es el único responsable, pero quería preguntarte por qué él tampoco está aquí con ustedes. ¿No vino porque no quiso o fue una decisión de ustedes para protegerlo? Gracias. La decisión fue nuestra, ese es el hecho. La decisión fue de los jugadores y de la directiva, ¿ok? No fue de Renato. Bueno, sobre eso no, yo no vi cuando él abandonó al equipo. Pero yo creo que el auxiliar también tiene todo el derecho de estar ahí, señalando dónde está el error, dónde está el acierto. Yo creo que es su trabajo, el trabajo del cuerpo técnico. Creo que tienen todo el derecho de hacerlo. Yo creo que la afición llamó, exigió mucho, lo llamó cobarde, pero yo creo que él no tuvo la culpa en ningún momento. Como dije, quienes entramos al campo somos nosotros. Nosotros somos los jugadores y tenemos que dar el máximo. Entonces hoy, lamentablemente, creo que eso no pasó. Perdimos el partido 3-0, un resultado pésimo para nosotros. Estoy bastante molesto por eso. No esperaba perder hoy en casa frente a nuestra afición, así que me voy bastante molesto de aquí hoy. ¿Eso no molestó a los jugadores? Sí, molestó bastante. A nadie le gusta perder. No, su salida. No. Desafortunadamente no molesta al jugador. Creo que sabemos la responsabilidad que tenemos en la cancha. Él elige al equipo, pero los que jugamos somos nosotros, así que sabemos la responsabilidad total que tenemos dentro del campo. Última. Quisiera hacerles la misma pregunta a los dos. Para ti, Admar, como directivo del Vasco, ¿qué le dices al aficionado en este momento?
La misma pregunta para ti, Thiago, como jugador, ¿qué dicen en este momento? Aficionado, mira, tienes que entenderlo así, ten paciencia con esto, solo para que cerremos, por favor. Para el aficionado, decir que pedir disculpas por el resultado, por la exhibición, por la inconstancia del equipo durante el año 2026. Decir que todos están enfocados en intentar revertirlo. Todos están asumiendo la culpa, obviamente, su parte de la culpa. Obviamente las cosas no están bien. Pero yo creo que con este grupo, con posiblemente uno u otro cambio puntual y con este entrenador, vamos a lograr darle la vuelta. Porque ya lo hemos demostrado, y este grupo ya lo demostró, que fuimos capaces de ganarle aquí al Palmeiras, fuimos capaces de darle la vuelta o empatar el partido contra Flamengo, ganamos y ya remontamos partidos importantes contra rivales de la parte alta de la clasificación. Por eso les pido que sigan creyendo en este grupo y que nos den un margen, porque nosotros creemos que somos capaces de revertir la situación. Fue como dijo Admar, creo que tenemos que pedir disculpas por el resultado de hoy y por otros resultados también, que también fueron pésimos. Espero que la afición pueda darle un voto de confianza a este grupo. Creo que es un grupo que ya demostró la fuerza que tiene, pero hay que probarlo día a día, partido a partido, para salir de esta situación en la que estamos. Solo basta tener resultados positivos para que la afición asista y siempre apoye al equipo. Gracias, Thiago. Gracias, Edmar. Buenas noches a todos.